El granjero anciano fingió ser pobre para ver cuál de sus 3 hijos realmente lo amaba, y solo uno pasó. «Lárgate de aquí, viejo inútil, no eres mi problema». Esas fueron las palabras de su propio hijo, las mismas palabras que don Aurelio Vázquez Ruiz llevó clavadas en el pecho como una espina durante todo el camino de regreso a casa, caminando solo por la terracería polvorienta, con los pies hinchados dentro de unas botas viejas y rotas, sin un solo peso en el bolsillo, con la espalda encorvada bajo el peso de 82 años de vida y sobre todo bajo el peso aplastante de una verdad que acababa de confirmarse. Sus hijos no lo amaban. Pero lo que Roberto no sabía, lo que ninguno de sus 3 hijos sabía, era que don Aurelio no era ningún mendigo. Era millonario, y todo lo que estaban viendo era una mentira perfectamente calculada. Don Aurelio Vázquez había nacido en la pobreza más absoluta, en un rancho de tierra apelmazada en las afueras de Salvatierra, Guanajuato, donde el desayuno era un trozo de tortilla con sal cuando había suerte. Desde los 7 años jalaba maleza, cargaba costales y ordeñaba vacas antes de que amaneciera. A los 16 ya trabajaba jornadas de 12 horas en la tierra de un hacendado vecino por un salario que no alcanzaba ni para los frijoles. Pero don Aurelio nunca se quejó. Apretaba la mandíbula, guardaba silencio y seguía adelante. A los 23 años, con los ahorros que juntó centavo a centavo durante 6 años de trabajo sin descanso, compró su primer 1/4 de hectárea, una parcela pequeña, pedregosa, casi inservible. Los vecinos se rieron. El hacendado le dijo que era un tonto. Aurelio no contestó nada. Solo sonrió, escupió en sus manos y empezó a trabajar. 59 años después, ese 1/4 de hectárea se había convertido en una de las haciendas más productivas del estado. 400 hectáreas de maíz, sorgo y jitomate. 3 pozos propios, una bodega de almacenamiento certificada, contratos con distribuidoras de 3 estados, 32 trabajadores de planta y cuentas bancarias que sumaban, al día de hoy, poco más de 17 millones de pesos, 17 millones, más una hacienda valuada en 9 millones adicionales, más los terrenos aledaños que había ido comprando en silencio durante los últimos 20 años. Don Aurelio Vázquez era rico, muy rico, y nadie, absolutamente nadie fuera de su abogado de confianza, el licenciado Gerardo Cisneros, lo sabía con exactitud. Porque don Aurelio seguía viviendo igual que siempre, con ropa sencilla, comida humilde, una camioneta vieja con el tablero cuarteado y una rutina de levantarse antes del sol para recorrer sus tierras a pie. No tenía escoltas, no tenía lujos, no usaba relojes caros ni cadenas de oro. Era simplemente un viejo granjero que olía a tierra mojada y a trabajo honesto. Y sus hijos lo habían visto así toda la vida. Por eso lo despreciaban. La visita a la casa de Roberto había sido esa misma mañana. Don Aurelio se había presentado a las 10 de la mañana, después de manejar 2 horas desde la hacienda, deliberadamente vestido con su ropa más vieja. Pantalón de mezclilla raído en las rodillas, camisa de trabajo desteñida, las botas que ya pedían retiro y un sombrero de palma con el ala doblada. En la mano derecha llevaba una bolsa de tela arrugada con algunos tamales que había comprado en el mercado del pueblo, como si fuera un regalo humilde de alguien que no tiene nada más que ofrecer. La casa de Roberto era una residencia en un fraccionamiento privado de León, con bardas altas, cámara en el portón y una camioneta BMW negra estacionada en la entrada. Roberto Vázquez, 43 años, gerente regional de una empresa distribuidora, casado con Pamela, 2 hijos en colegio privado. Vivía bien, muy bien. Gracias, en buena medida, a los préstamos sin intereses que don Aurelio le había dado a lo largo de los años y que jamás se habían devuelto.
Aurelio tocó el timbre, esperó. Volvió a tocar. Finalmente, la voz de Pamela sonó por el intercomunicador con esa frialdad característica suya, esa manera de hablar como si estuviera haciendo un favor al contestar. ¿Quién es? Soy yo, Pamela. El papá de Roberto. Hubo una pausa larga, demasiado larga. Roberto está ocupado, respondió ella. ¿Tiene cita? Don Aurelio sintió el golpe, pero no parpadeó. No tengo cita, hijita. Vine a ver a mi hijo. Solo quiero saludarlo un momento. Otro silencio. Voces apagadas al fondo. Y luego el chirrido del portón al abrirse, apenas lo suficiente para que pasara una persona. Roberto apareció en la puerta de la casa con una expresión que don Aurelio reconoció de inmediato, la misma que ponía cuando algo le incomodaba. Traía puesta una camisa de lino beige, pantalón de vestir, el cabello peinado con gel. Estaba listo para salir a algún lado, y claramente la visita de su padre no estaba en sus planes. «Apá», dijo Roberto sin moverse del escalón de la entrada. «¿Qué pasó? ¿Por qué no me avisó?» «Venía pasando, mijo», dijo Aurelio con una sonrisa tranquila. «Traje unos tamales. ¿Me dejas entrar un momento?» Roberto bajó los ojos hacia la bolsa de tela, luego hacia las botas viejas de su padre, luego hacia el sombrero desgastado, y en su cara apareció algo que don Aurelio había aprendido a leer muy bien con los años: vergüenza. No de sí mismo, vergüenza de él, de ese viejo con ropa de rancho parado en la entrada de su residencia. «Apá, ahorita no es buen momento», dijo Roberto, bajando la voz. «Tenemos gente. Visitas del trabajo. No tardo nada, mijo. Solo quería verte. Ya le dije que no es buen momento». La voz de Roberto se endureció apenas un poco, lo suficiente para que el mensaje quedara claro. «Además, ya tiene para el camino, ¿no? Está usted bien, ¿verdad?» Don Aurelio lo miró a los ojos. Buscó ahí algo. Un destello de culpa, un asomo de cariño. Algo. No encontró nada. «Sí, mijo», respondió en voz baja. «Estoy bien. Entonces no hay problema. Llámeme antes de venir la próxima vez. Así coordinamos». Y dicho eso, Roberto dio media vuelta y entró a su casa. El portón se cerró con un clic metálico y definitivo. Don Aurelio se quedó parado en la banqueta, con la bolsa de tamales en la mano, bajo el sol de mediodía, escuchando el ruido del portón eléctrico terminando de cerrarse. No lloró. No maldijo, solo se acomodó el sombrero, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia donde había dejado estacionada su camioneta vieja, a 3 cuadras de distancia, porque no quería que lo vieran llegar en un vehículo que, aunque viejo, era suyo. En ese momento, mientras caminaba lento por la acera, don Aurelio tomó una decisión. No iba a morir sin saber la verdad completa. Y esa tarde llamaría al licenciado Cisneros. La hacienda lo recibió al caer la tarde con el olor de siempre. Tierra húmeda, pasto recién cortado, el humo lejano de la cocina donde Remedios, la señora que le cocinaba desde hacía 20 años, preparaba la cena. Don Aurelio pasó primero por el establo. Revisó que los animales estuvieran bien. Saludó a Fermín, uno de sus trabajadores más antiguos, con un apretón de mano firme, y luego caminó despacio hacia la casa principal. Desde afuera, la hacienda no impresionaba a nadie. Bardas de adobe antiguo, techo de teja, un portón de madera gruesa sin pintar. Nada que delatara lo que había adentro, nada que dijera que ese viejo de botas rotas era el dueño de todo lo que la vista alcanzaba. Entró a su despacho, un cuarto pequeño con libreros de madera, una lámpara de buró, mapas catastrales en las paredes y un escritorio donde había firmado contratos millonarios con la misma calma con que firmaba los recibos de la tienda de abarrotes del pueblo. Se sentó despacio, puso las manos sobre el escritorio y permaneció así en silencio durante varios minutos. Luego marcó el número del licenciado Cisneros.
Gerardo, dijo cuando le contestaron, mañana necesito que vengas. Hay que hablar del testamento. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Pasó algo, don Aurelio? El viejo granjero miró por la ventana hacia sus tierras, oscuras ya bajo el cielo del atardecer, y respondió con una voz que no temblaba, que no dudaba, que sonaba exactamente igual que cuando a los 16 años había decidido que un día tendría su propia tierra. Sí, Gerardo, hoy vi todo lo que necesitaba ver. Mañana platicamos. Y colgó. El plan. El licenciado Gerardo Cisneros llegó a la hacienda a las 9 de la mañana del día siguiente, como siempre, puntual, con su maletín de piel café oscuro, su traje gris bien planchado y esa manera suya de caminar despacio, sin prisa, como si el mundo fuera más tranquilo alrededor de él. Tenía 61 años, bigote canoso, manos gruesas de hombre que de joven también había conocido el trabajo duro antes de estudiar leyes en la noche. Era el único hombre fuera de la hacienda en quien don Aurelio confiaba completamente. Y llevaba 34 años siéndolo. Remedios les llevó café negro y pan dulce a la mesa del comedor, saludó al licenciado con el respeto de siempre y salió cerrando la puerta con cuidado. Don Aurelio esperó a que los pasos de la cocinera se alejaran por el corredor antes de hablar. «Ayer fui a ver a Roberto», dijo, con voz tranquila, sin rodeos. Gerardo Cisneros asintió despacio mientras ponía el maletín sobre la silla de al lado. «¿Y cómo le fue?» Me cerró el portón en la cara. Don Aurelio lo dijo sin dramatismo, como quien reporta el precio del maíz en el mercado. Literal, Gerardo. Me dijo que tenía visitas de trabajo, que le avisara antes de ir. Y cerró. El licenciado soltó un suspiro largo y se recargó en el respaldo de la silla. Don Aurelio... No, no me vayas a consolar. No vine a que me consoles. El viejo levantó una mano. Vine a contarte lo que ya decidí. Gerardo lo miró en silencio. Antes de cambiar el testamento, quiero tener la certeza completa, no solo de Roberto, de los tres. Don Aurelio puso las manos planas sobre la mesa, como hacía cuando tomaba decisiones importantes. Voy a visitarlos uno por uno, como lo que parezco ser, un viejo pobre, sin dinero, sin futuro, y voy a ver qué hace cada uno. El licenciado frunció el ceño apenas. ¿Un plan de prueba? Exacto. Quiero ver qué hay en el corazón de cada uno de mis hijos cuando creen que no tengo nada que darles. Hizo una pausa. Ayer con Roberto ya lo vi. Ahora le toca a Valeria y luego a Miguel. Gerardo Cisneros permaneció callado un momento, revolviendo el café lentamente. Conocía a don Aurelio desde hacía más de 3 décadas. Sabía que cuando el viejo hablaba con esa calma, con esa voz pausada y firme, no había poder en el mundo que lo hiciera cambiar de idea. ¿Y el testamento?, preguntó finalmente. El testamento lo cambiamos cuando termine la prueba, no antes. ¿Y si los 3 fallan? Don Aurelio lo miró directamente a los ojos. Entonces el testamento va a ser muy diferente a lo que cualquiera de ellos espera. Para entender lo que don Aurelio estaba arriesgando, había que entender primero cuánto valía lo que había construido. El licenciado Cisneros abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa, la puso sobre la mesa y la abrió despacio, como si incluso ese gesto mereciera respeto. Adentro había hojas impresas con cifras, escrituras, estados de cuenta, avalúos recientes, el resumen completo del patrimonio de don Aurelio Vázquez Ruiz. A la fecha de hoy, comenzó Gerardo, ajustándose los lentes, el patrimonio total del señor es el siguiente. La hacienda principal, incluyendo construcciones y mejoras, está valuada en 9.400.000 pesos.
Los terrenos adicionales comprados en los últimos 20 años suman otras 3 propiedades, 2 en Salvatierra y una en Pénjamo, con un valor total de 4.800.000 pesos. Los contratos vigentes de comercialización de maíz y sorgo generan un ingreso neto anual de 1.120.000 pesos. Las cuentas bancarias activas suman 17.340.000 pesos en 3 instituciones diferentes, todas a nombre del titular. Y hay un fondo de inversión en CETES y bonos gubernamentales valuado en 3.800.000 pesos. Gerardo cerró la carpeta y se quitó los lentes. En total, don Aurelio, su patrimonio neto supera los 38 millones de pesos. 38 millones. Don Aurelio escuchó el número con la misma expresión con la que habría escuchado el pronóstico del tiempo, sin asombro, sin orgullo exagerado, solo la serenidad de alguien que ha vivido con esos números durante años y sabe exactamente de dónde viene cada peso. 38 millones, repitió en voz baja, construidos con las manos, con madrugadas, con años que mis hijos no vieron porque estaba aquí, trabajando, para que ellos pudieran estudiar y vivir bien. Gerardo asintió. Y para que quede claro, continuó don Aurelio, ninguno de los 3 sabe el número exacto. Roberto sabe que hay algo, porque alguna vez me vio firmar documentos. Valeria sospecha que la hacienda vale dinero, pero no sabe cuánto. Y Miguel nunca ha preguntado, dijo Gerardo, con algo que sonaba casi a admiración. Miguel nunca ha preguntado, confirmó el viejo. Y eso, Gerardo, ya me dice mucho. El plan que don Aurelio trazó esa mañana era simple en su estructura, pero profundo en su intención. Visitaría a cada uno de sus 3 hijos en un lapso de 2 semanas, siempre con la misma apariencia. El viejo granjero humilde, sin dinero, aparentemente en problemas. En cada visita pediría algo concreto: ayuda, compañía, un lugar donde quedarse, aunque fuera una noche. Nada exagerado, nada que fuera una trampa obvia. Solo lo que un padre podría razonablemente pedirle a un hijo. Y observaría, no sus palabras. Las palabras eran fáciles de decir, fáciles de ensayar, fáciles de usar como escudo cuando convenía. No, observaría sus actos, lo que hacían cuando nadie los miraba, lo que decían entre dientes cuando creían que él no escuchaba, la manera en que sus ojos brillaban o se apagaban al verlo llegar. ¿Quieres que yo esté presente en alguna de las visitas?, preguntó Gerardo. No, don Aurelio negó con la cabeza. Tú eres la única persona que sabe lo que soy. Si apareces, ellos saben que hay algo importante detrás. Tienes que mantenerte fuera de esto hasta que yo te llame. ¿Y cuándo me llamas? Cuando termine la prueba, cuando haya visto lo que necesito ver. Entonces venimos juntos, armamos el testamento nuevo y hacemos todo legal y definitivo. Don Aurelio se levantó de la silla despacio, con el crujido familiar de sus rodillas viejas, y fue hasta la ventana que daba a los campos. Pero antes de eso, Gerardo, quiero que sepas una cosa. El licenciado esperó. Si ninguno de los 3 pasa la prueba, ni uno solo, la hacienda y todo lo que hay en ella no va a ir a ningún Vázquez, va a ir a los trabajadores, a Fermín, a Don Chelo, a los que han estado aquí 20, 30 años. Ellos son más mi familia que mis propios hijos. Gerardo Cisneros no dijo nada por un momento. Solo miró a ese viejo de 82 años parado frente a la ventana, con la espalda un poco encorvada, las manos callosas entrelazadas detrás de la espalda, mirando sus tierras con una mezcla de orgullo y tristeza que solo alguien que ha construido algo con sus propias manos puede entender. Así se hará, don Aurelio, dijo finalmente. Como usted diga. El viejo asintió sin voltearse. Afuera, el viento movía el maizal despacio, como siempre, los surcos largos y ordenados.
las plantas altas y fuertes, todo lo que Aurelio Vázquez había sembrado con sus manos, regado con su sudor, cuidado con su vida entera. Ahora solo faltaba saber si alguien en su familia merecía heredarlo. Esa misma tarde, don Aurelio llamó a Valeria desde su teléfono de botones, el mismo que usaba desde hacía 12 años, con la pantalla rayada y la carcasa pegada con cinta canela, y le dijo que iría a visitarla la siguiente semana. «¿Estás bien, papá?», preguntó Valeria con esa voz suya que siempre sonaba ocupada, siempre con algo más importante esperando al fondo. «Sí, hijita», respondió don Aurelio. «Solo quiero verte. Ha pasado mucho tiempo». «Claro», dijo ella. «Avísame el día exacto para tenerlo en la agenda». «En la agenda». Don Aurelio colgó y se quedó sentado un momento con el teléfono en la mano. ¿Cuántas veces ese mismo teléfono había sonado para cosas que sí merecían atención inmediata? Una emergencia en el rancho, una llamada del banco, un problema con la cosecha. ¿Cuántas veces él había contestado a la primera llamada, a cualquier hora, sin importar lo que estuviera haciendo? Y ahora era él quien tenía que pedir que lo pusieran en la agenda. Sacudió la cabeza suavemente, guardó el teléfono en la bolsa del pantalón y se levantó para ir a revisar el riego del cuadro norte. Todavía había mucho trabajo que hacer, como siempre. El hijo mayor, Roberto Vázquez, no esperaba una segunda visita. Nadie la espera cuando cree que ya cerró la puerta con suficiente claridad la primera vez. Pero don Aurelio no fue a ver a Roberto esa semana. Primero fue a ver a su hijo mayor de verdad, al que llevaba el número 1 en el orden de nacimiento, pero que en el corazón del viejo granjero ocupaba un lugar cada vez más frío y más distante. Ernesto Vázquez, 46 años, el primogénito, el que se había ido a Guadalajara a los 22 con una maleta y los sueños pagados con el dinero de su padre, y que había vuelto 10 años después convertido en dueño de una pequeña constructora, casado con una mujer de familia adinerada y con 3 hijos, que don Aurelio apenas conocía porque Ernesto visitaba la hacienda quizás una vez al año, en Navidad, y solo si no surgía algo más interesante. Ernesto era el hijo que más se parecía físicamente a don Aurelio, la misma mandíbula fuerte, los mismos ojos oscuros, la misma estatura, pero ahí terminaba el parecido. Donde el padre tenía callosas las manos por décadas de trabajo, Ernesto las tenía suaves, bien cuidadas, con las uñas limpias y cortadas a la perfección. Donde el padre hablaba poco y actuaba mucho, Ernesto hablaba con fluidez sobre proyectos, inversiones, oportunidades, y en los últimos años, cada vez que aparecía, siempre traía consigo alguna propuesta de negocio que requería capital. Capital que nunca devolvía del todo. Don Aurelio calculaba que a lo largo de los años le había prestado a Ernesto cerca de 800,000 pesos en distintas cantidades, sin papeles, sin intereses, sin fecha de pago, porque era su hijo, porque confiaba en él. Ahora iba a ver cuánto valía esa confianza. Llegó a Guadalajara un martes por la tarde después de 7 horas de camino en su camioneta vieja, con una llanta que desde San Juan de los Lagos empezó a sonar raro y que don Aurelio rezó que aguantara hasta el destino. Aguantó. El viejo estacionó en una calle lateral a 3 cuadras del fraccionamiento donde vivía Ernesto. Una zona residencial de casas grandes, jardines bien podados y calles con nombre en inglés, y fue caminando los últimos metros con su bolsa de tela y su sombrero de palma. La casa de Ernesto tenía 2 pisos, garage para 2 autos y un jardín delantero con césped artificial. Bonita casa. Don Aurelio la reconoció de las fotos que Ernesto había mandado por WhatsApp cuando la compró hace 4 años. No había ido a visitarlo desde entonces. Tocó el timbre. Tardaron en abrir.
Desde adentro se escuchaba música y voces de niños. Finalmente la puerta se abrió y apareció Leticia, la esposa de Ernesto, con un delantal y una expresión de genuina sorpresa. «Don Aurelio», dijo, y su cara fue un libro abierto. Primero sorpresa, luego algo parecido a la incomodidad, luego la sonrisa forzada de quien intenta parecer contenta. «Ay, no sabíamos que venía. Ernesto no me dijo nada». «Ernesto no sabe», respondió el viejo con calma. «Vine de sorpresa. ¿Está en casa?» «Sí, sí, pase». Se hizo a un lado, aunque con el cuerpo, no con el espíritu. El interior de la casa olía a comida recién hecha y a un ambientador de pino. Los 3 nietos de don Aurelio estaban en la sala jugando con unas tabletas electrónicas y apenas levantaron la vista cuando el abuelo entró. El mayor, de unos 12 años, lo miró un segundo y volvió a su pantalla sin decir nada. Los otros 2 ni siquiera voltearon. Don Aurelio los saludó de todas formas. «Buenas tardes, muchachos». Nadie respondió. Leticia lo llevó hacia la cocina con una disculpa rápida. «Es que están en lo suyo», y fue a buscar a Ernesto al estudio del fondo. Don Aurelio esperó de pie en la entrada de la cocina, sosteniendo su bolsa, mirando la casa que su dinero, en parte, había ayudado a construir. Ernesto apareció 2 minutos después, en pants y camisa, con el teléfono en la mano y esa expresión suya de hombre siempre a punto de resolver algo urgente. «Apá», dijo, y hubo en su voz un tono entre afectuoso y cauteloso que don Aurelio conocía bien. «¿Qué pasó? ¿Está bien?» «Sí, mijo. Venía de paso y se me ocurrió pasar a verte». «¿De paso hacia dónde? Guadalajara no queda en el camino de nada de donde usted vive, observador». Eso siempre había sido Ernesto. Don Aurelio sonrió ligeramente. «Vine al médico», mintió, con toda la calma del mundo. «Unos estudios, nada grave, dicen, pero necesito volver mañana para que me den resultados». El rostro de Ernesto cambió, no hacia la preocupación, hacia el cálculo. «¿Al médico? ¿Qué tiene?» «Nada que ya no haya tenido», respondió el viejo con un gesto vago. «La presión, el azúcar, cosas de la edad. El doctor quiere revisarme bien, eso es todo». Ernesto asintió despacio, mirando a su padre de arriba abajo, con esa expresión clínica que don Aurelio había aprendido a reconocer en los últimos años. No era la mirada de alguien que ve a su padre, era la mirada de alguien que evalúa un riesgo. «Bueno, ¿y qué necesita?», preguntó Ernesto directamente. «Solo quería pedirte si me puedo quedar esta noche. Mañana regreso al rancho después de los resultados». Hubo una pausa, breve pero suficiente. «Es que ahorita tenemos la casa un poco revuelta», dijo Ernesto bajando la voz. «Los niños tienen actividades temprano mañana. Leticia anda ocupada con unas cosas y el cuarto de visitas lo estamos usando de bodega desde que remodelamos». Don Aurelio lo miró sin decir nada. Ernesto continuó. «Mire, yo con mucho gusto lo llevo a un hotel aquí cerca. Hay uno muy bueno a 10 minutos, limpio, cómodo, nada caro. Le pago la noche sin problema, apá. De verdad, un hotel. Su propio hijo lo estaba mandando a un hotel». «No te preocupes, mijo», dijo don Aurelio con una voz que no delataba nada. «No quiero causarte molestia. Mejor me regreso hoy mismo. ¿Manejar de noche 7 horas? No, apá, eso sí que no». Ernesto sacudió la cabeza como si eso fuera el verdadero problema, el que más le preocupaba. «Déjeme hablar con Leticia». Habló con Leticia. Don Aurelio no escuchó la conversación, pero sí los tonos. El de ella, bajo y firme. El de él, conciliador. Y el resultado fue exactamente lo que el viejo ya sabía que iba a hacer. Ernesto regresó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ya arreglamos el cuarto, apá. Quédese esta noche. Mañana lo llevo al médico yo mismo». Don Aurelio agradeció con una inclinación de cabeza.
Esa noche cenaron juntos, sopa de fideos, milanesas y arroz. Los nietos comieron rápido y se fueron a sus cuartos. Leticia habló lo justo. Ernesto, en cambio, habló bastante, de sus proyectos, de un contrato nuevo que estaba por cerrar, de los costos de la escuela de los niños, del precio de los materiales de construcción. Y en algún momento de la cena, casi de manera natural, casi sin que pareciera planeado, deslizó sobre la mesa una idea. «Apá, oiga, ya que está aquí, tengo un proyecto en Tlajomulco que está requiriendo algo de capital para arrancar. Es una inversión segura, con retorno en 18 meses. Si tuviera algo guardado ahí en el rancho, yo se lo regreso con intereses esta vez, se lo juro. Ya sé que le debo de otras ocasiones, pero esta es diferente». Don Aurelio lo miró. Masticó un trozo de milanesa. Bebió un sorbo de agua. «Ahorita ando muy apretado, mijo», dijo finalmente. «Lo que tenía guardado se fue en la cosecha». Ernesto frunció el ceño apenas. «¿La cosecha estuvo mala?» «Regular», respondió el viejo. «Ya sabrá Dios el año que viene». Ernesto no insistió, pero don Aurelio vio cómo algo se apagaba en los ojos de su hijo, como una pantalla que se pone en modo ahorro de energía cuando detecta que no hay nada útil que procesar. El resto de la cena transcurrió en silencio. A las 9 de la noche, don Aurelio se disculpó diciendo que estaba cansado. Ernesto lo llevó al cuarto de visitas, que efectivamente había sido despejado de cajas a último momento. Todavía había marcas en el suelo donde habían estado. Y le dejó una toalla doblada sobre la cama. «Descanse, apá», dijo desde la puerta. «Mañana temprano lo llevo al médico». «Gracias, mijo». Ernesto cerró la puerta. Don Aurelio se sentó en el borde de la cama, en ese cuarto que olía a bodega y a desuso, con la toalla doblada sobre las piernas, y permaneció así varios minutos en silencio. No había lágrimas, no había rabia, solo esa claridad fría y limpia que llega cuando por fin uno deja de esperar algo que nunca va a venir. Su hijo mayor lo había recibido, le había dado cama y comida, pero todo, absolutamente todo lo que había hecho esa noche, lo había hecho calculando si había algo que obtener. Y cuando descubrió que no, la conversación murió. Eso también era una respuesta muy clara. La hija Valeria Vázquez de Mondragón vivía en la colonia Jardines del Campestre de León, en una casa de 2 pisos con techo de doble altura, cochera techada y un jardín trasero con alberca que ella publicaba constantemente en sus redes sociales con frases sobre el estilo de vida que uno merece. 38 años, 2 divorcios, un hijo de 8 que vivía con el segundo exmarido entre semana y un trabajo como asesora de imagen personal que parecía consistir principalmente en cobrar por decirle a la gente cómo vestirse. Don Aurelio la quería. Claro que la quería. Era su hija, y uno no deja de querer a sus hijos aunque le fallen. Pero también sabía, y lo sabía desde que Valeria era adolescente, que su hija tenía una relación muy particular con el dinero. Nunca era suficiente, nunca llegaba en el momento correcto y siempre había alguien más que tenía la obligación de resolverlo. Ese alguien casi siempre había sido él. Le había pagado la universidad, le había dado el enganche de su primera casa. Le había prestado dinero para el negocio de ropa que duró 8 meses. Le había ayudado con la pensión del primer divorcio. Le había mandado dinero cuando dijo que no le alcanzaba para los útiles del niño, aunque el niño estaba en un colegio privado. En total, calculaba don Aurelio, algo así como 1.200.000 pesos a lo largo de los años. Y Valeria nunca había preguntado de dónde venía ese dinero. Nunca había visitado la hacienda para ver cómo vivía su padre. Nunca había llamado un domingo solo para preguntar cómo estaba. Solo llamaba cuando necesitaba algo. Hoy don Aurelio iba a ver qué pasaba cuando era él quien necesitaba.
Llegó un jueves por la mañana, después de 2 horas de camino, con su ropa de siempre y la bolsa de tela. Esta vez, para darle más peso a la historia que iba a contar, se había vendado levemente la mano derecha con una venda de tela que Remedios le había puesto. Una pequeña cortada real que se había hecho el día anterior con el filo de una herramienta, y caminaba con un paso un poco más lento que el habitual, apoyándose muy ligeramente en un bastón de madera que tenía guardado desde hacía años y que nunca usaba. El detalle del bastón no era para dar lástima, era para ver si Valeria preguntaba. Tocó el timbre. Valeria abrió en menos de 1 minuto, lo cual ya era inusual. Normalmente tardaba, pero esta vez apareció con una sonrisa amplia, el cabello bien arreglado, una blusa floreada y ese perfume suyo que don Aurelio nunca había podido identificar, pero que siempre le parecía demasiado fuerte. «Papá», dijo, y lo abrazó. Un abrazo real, caluroso, que a don Aurelio le apretó algo en el pecho porque era su hija y la quería, independientemente de todo lo demás. «Pásale, pásale». Ya tenía yo el café listo. La casa estaba ordenada, cosa que sorprendió un poco al viejo, porque en sus visitas anteriores, escasas, contadas con los dedos de una mano, la casa siempre había estado en un caos controlado. Hoy todo estaba en su lugar. Incluso había flores frescas sobre la mesa del comedor. Valeria lo sentó, le sirvió café, le ofreció galletas, le preguntó por el camino, por la salud, por Remedios, por los trabajadores del rancho. Preguntas que nunca hacía, atenciones que nunca tenía. Don Aurelio respondió todo con tranquilidad, bebió su café despacio y esperó. No tardó mucho. A los 20 minutos de conversación, mientras Valeria le contaba sobre un cliente nuevo y lo bien que le iba con el negocio de imagen, hizo una pausa natural y preguntó, con ese tono suyo de voz que bajaba un poco cuando quería algo. «Oye, papá, oiga usted, ¿cómo está lo del rancho? ¿Bien?» «Más o menos, hijita», dijo don Aurelio. «Ha sido un año difícil». «¿Sí? ¿Por qué?» «La cosecha no estuvo bien y tuve que pagar unas deudas que se me habían juntado. Anduve pidiéndole prestado a un conocido del pueblo, pero ya me cobra intereses y no quiero seguir endeudado con él». Valeria frunció el ceño con expresión de preocupación genuina, o algo que se le parecía mucho. «Ay, papá, ¿y cuánto debe?» «Como 80,000», dijo el viejo observándola. «No es mucho, pero ahorita no lo tengo. Se me juntaron los gastos». Silencio, breve pero elocuente. Valeria asintió despacio, revolviendo su café, aunque ya no tenía azúcar que revolver. «¿Y no tiene nada guardado ahí en el rancho? ¿Algo en el banco?» «Casi nada, hijita. Lo que tenía se fue en los gastos de la cosecha y en unos arreglos que le tuve que hacer a la bomba de agua». Valeria volvió a asentir. Sus ojos, muy brevemente, recorrieron el cuarto como si estuvieran buscando algo. Don Aurelio lo notó perfectamente. «Bueno», dijo ella finalmente, con una sonrisa que intentaba parecer despreocupada. «Yo ahorita también ando un poco justa, papá. El mes estuvo flojo con los clientes. Pero a ver si puedo ayudarle con algo cuando me llegue un pago que estoy esperando. Cuando me llegue un pago. A ver si puedo. Algo». Don Aurelio la miró con calma y cambió el tema. Preguntó por su nieto. Valeria se animó, sacó el teléfono, le mostró fotos. El niño había crecido. Estaba en tercero de primaria. Le gustaba el fútbol. En las fotos se veía contento, con la sonrisa de los niños que no saben todavía que el mundo es complicado. Don Aurelio sonrió de verdad al ver las fotos. Eso no lo podía fingir. «Está grandote ya», dijo. «Igualito a su papá, por desgracia», respondió Valeria con un resoplido, y se rieron los dos. Por un momento, solo por un momento, fue una conversación entre padre e hija, sin nada más en el medio. Pero el momento pasó, porque Valeria
Con la habilidad de alguien que ha practicado mucho la transición entre lo afectivo y lo conveniente, apoyó el teléfono sobre la mesa, se recargó en el respaldo de la silla y dijo con una voz más seria: «Papá, oiga, yo quería hablar con usted de algo. Hace tiempo que lo tengo en la cabeza». «Dígame, hijita». «Es sobre el rancho». Pausa. «He estado pensando que usted ya no está joven y el rancho es mucho para manejarlo solo. ¿Ha pensado en qué va a pasar con todo eso cuando usted ya no pueda?» Don Aurelio la miró sin expresión. «¿Cuando ya no pueda qué?» «Pues trabajarlo». «O cuando ya no esté, papá. No lo digo por mal, lo digo porque es algo que hay que planear». Valeria eligió sus palabras con cuidado, pero no tanto. «Yo podría ayudarle a administrar. Tengo ojo para los negocios, usted lo sabe. Si me da poder notarial, puedo ver por sus cosas sin que usted tenga que preocuparse». «Poder notarial». Don Aurelio absorbió esas dos palabras con la calma de alguien que lleva semanas preparándose para escucharlas. «¿Ya está pensando en eso?», dijo, no como pregunta, sino como observación. «Es que hay que ser realistas, papá». Valeria sonrió, y en esa sonrisa había algo que intentaba parecer cariño, pero que olía a estrategia. «Ernesto no sirve para estas cosas. Roberto tampoco. Yo soy la que tiene más cabeza para los negocios de la familia». Don Aurelio asintió lentamente. Bebió el último sorbo de café, que ya estaba frío. Luego puso la taza sobre el plato, con una delicadeza que contrastaba con el peso de lo que estaba sintiendo por dentro. «Déjame pensarlo, hijita», dijo. «Claro, papá, sin prisa». Y volvió a sonreír. Sin prisa. Pero había preguntado por el poder notarial antes de siquiera ofrecerse a prestar los 80.000 que su padre debía. Eso también era una respuesta. Don Aurelio se despidió 2 horas después. Valeria lo acompañó hasta la puerta, lo abrazó de nuevo, le dijo que lo quería, que no se tardara tanto en venir, que la llamara si necesitaba algo. Camino al estacionamiento, el viejo dejó de usar el bastón. No lo necesitaba. Cargó la bolsa de tela en el asiento del copiloto de su camioneta, arrancó el motor despacio y condujo por las calles tranquilas de la colonia hacia la carretera. Cuando salió a la Federal ya era mediodía. El sol caía vertical sobre el asfalto y hacía brillar los campos a los lados como si todo estuviera vivo. 2 hijos visitados, 2 respuestas recibidas. Ernesto calculó, buscó la ganancia. Cuando no la encontró, se apagó. Valeria actuó, preparó el escenario. Fue directamente por el control. 2 maneras distintas de fallar la misma prueba. Don Aurelio puso el radio. Una canción ranchera vieja llenó la cabina con acordeón y trompetas. La dejó sonar. No cantó, como a veces hacía cuando iba solo en la camioneta. Solo condujo, con los ojos en el camino, pensando en Miguel, en su hijo menor, el que nunca había pedido nada. El que vivía en un pueblito a 40 minutos de la hacienda, en una casa pequeña, con su esposa Carmen y sus 2 hijos, trabajando como mecánico en un taller que apenas alcanzaba para los gastos. El que le mandaba un mensaje cada domingo por la mañana, sin falta, sin excepción, desde hacía años, con siempre las mismas palabras. «Buenos días, apá. Que tenga usted un buen domingo». Solo eso, sin pedir nada, sin querer nada, solo recordarle que existía. Don Aurelio cerró los ojos un segundo, solo un segundo, porque iba manejando, y sintió algo que hacía mucho no sentía, ganas de llegar a algún lugar. El domingo iría a ver a Miguel. El hijo que pasó, Miguel Vázquez, vivía en San Isidro de las Palmas, un pueblo de 4.000 almas donde todo el mundo se conocía por el nombre, donde las calles no tenían banqueta en la mayoría de los tramos y donde el olor a tierra mojada después de la lluvia era tan denso que podías sentirlo en la ropa horas después de haber salido. Era exactamente el tipo de lugar del que sus hermanos habían huido.
Era exactamente el tipo de lugar donde Miguel había elegido quedarse. Su taller mecánico ocupaba la mitad de un terreno que él mismo había comprado a plazos hacía 12 años. Un espacio de lámina con piso de concreto, 2 fosos, un compresor viejo pero funcional, herramientas colgadas en la pared con orden meticuloso y un letrero pintado a mano sobre la entrada que decía Mecánica Vázquez, servicio con honestidad. La otra mitad del terreno era su casa. 3 cuartos, cocina pequeña, baño con azulejos de colores distintos, porque los había ido poniendo conforme alcanzaba el dinero, y un patio trasero donde Carmen tenía una huerta de chiles, jitomates y hierbas aromáticas que olía glorioso en las tardes. Miguel tenía 39 años, la piel curtida del trabajo al sol, manos que se parecían a las de don Aurelio en la juventud, callosas, fuertes, con cicatrices pequeñas de 1000 reparaciones, y una manera de mirar a la gente directamente a los ojos que a don Aurelio siempre le había recordado a sí mismo. Había estudiado hasta la preparatoria, no porque no pudiera más, sino porque en ese entonces la hacienda pasaba por un año difícil, y Miguel, sin que nadie se lo pidiera, había dicho simplemente, yo me quedo y ayudo a pa. Los estudios esperan. Los estudios no esperaron, la vida siguió. Y Miguel encontró en la mecánica un oficio que amaba y que le daba para vivir, no con lujos, pero sí con dignidad. Don Aurelio llegó ese domingo por la mañana tal como había planeado. Llegó sin avisar. El taller estaba cerrado, como correspondía en domingo. Don Aurelio estacionó su camioneta frente a la casa y bajó despacio. Antes de que pudiera tocar la puerta, escuchó voces en el patio trasero, la risa aguda de una niña, el sonido de agua, y luego la voz de Miguel diciendo algo que no alcanzó a escuchar, pero que terminó en carcajada. Rodeó la casa por el costado, abriendo el portoncito de madera que daba al patio, y se detuvo en el umbral. Miguel estaba arrodillado junto a una tina de plástico azul, bañando a su hija menor, Sofía, de 4 años, que salpicaba agua en todas direcciones con la alegría completa de quien todavía no sabe que el mundo tiene problemas. El hijo mayor, Rodrigo, de 9 años, perseguía a una gallina por el patio gritando algo ininteligible. Carmen estaba en la cocina, cuya ventana daba al patio, y desde ahí cantaba en voz baja, siguiendo una canción que salía de un radio pequeño. Fue Miguel quien lo vio primero. Se levantó de golpe, casi derramando la tina, y su cara fue todo lo que don Aurelio necesitaba ver. No hubo cálculo en esa cara, no hubo incomodidad. No hubo esa fracción de segundo de evaluación que el viejo ya había aprendido a reconocer en los ojos de sus otros hijos. Solo hubo alegría, una alegría simple, limpia, sin adornos. ¡Apá! Miguel cruzó el patio en 4 zancadas y abrazó a su padre con los brazos todavía mojados por el baño de la niña, sin importarle en lo más mínimo que le estaba empapando la camisa. ¿Por qué no avisó? «Carmen, mi papá está aquí». Carmen asomó la cabeza por la ventana y su sonrisa fue tan genuina como la de su marido. «Don Aurelio». «¡Ay, qué gusto! Pásele, pásele, ahorita salgo». Sofía, desde la tina, lo miró con sus ojos grandes y serios de niña de 4 años, que evalúa al mundo con la gravedad de un juez. «¿Tú eres mi abuelito?», preguntó. Don Aurelio sintió algo romperse suavemente en el pecho, de la mejor manera posible. «Sí, mija», dijo, agachándose despacio con sus rodillas viejas. «Soy tu abuelito». Sofía lo consideró un momento más. Luego sonrió de oreja a oreja y salpicó agua en su dirección como señal de bienvenida. La mañana pasó como pasan las mañanas buenas, sin que uno se dé cuenta de que están pasando. Carmen preparó un desayuno enorme sin que nadie se lo pidiera. Huevos a la mexicana, frijoles de olla con epazote, tortillas hechas a mano,
salsa verde molcajeteada y café de olla con canela. La mesa era pequeña para 5 personas, y las rodillas de don Aurelio chocaban con las de Miguel, pero nadie se movió. Rodrigo contó en detalle, con la seriedad de los 9 años, que había descubierto que la gallina que perseguía ponía huevos en un lugar secreto detrás del tinaco, y que él era el único que sabía dónde. Sofía se quedó dormida en el regazo de Carmen antes de que terminara el desayuno. Don Aurelio comió más que de costumbre. Hacía mucho que no comía así, no por la comida en sí, Remedios cocinaba bien en la hacienda, sino por lo que rodeaba a la comida. El ruido de niños, el olor a tortilla recién hecha, la sensación de que el tiempo se movía más despacio y que eso estaba bien. Después del desayuno, Miguel y él se sentaron en el patio con el café mientras Carmen recogía la cocina. Rodrigo había vuelto a sus misiones con la gallina. Sofía dormía adentro. «¿Cómo está usted, apá?», preguntó Miguel, con ese tono directo que no buscaba más que la respuesta honesta. «¿De verdad? ¿Cómo está?». Don Aurelio lo miró. «Viejo», respondió. «Cansado a veces. Pero bien. ¿Y el rancho?». «El rancho está bien». Hizo una pausa. «¿Nunca has pensado en venirte a ayudarme? Eres el más cercano». Miguel sonrió, sin incomodidad, sin evasión. «Usted nunca me ha pedido ayuda, apá. Si me la pide, aquí estoy». Y lo dijo de una manera que don Aurelio supo que era verdad absoluta. «¿Y tu taller?». «El taller lo manejo yo solo. Si necesito cerrar un día, lo cierro». Se encogió de hombros. «Usted es más importante que el taller». Don Aurelio bebió su café. El sol de mediodía empezaba a calentar el patio y las plantas de Carmen brillaban con ese verde intenso que solo tienen las cosas bien cuidadas. «Mijo», dijo el viejo despacio, «necesito pedirte algo». Miguel esperó, sin cambiar la expresión. «Ando mal de dinero». Don Aurelio dejó caer las palabras con cuidado, observando. «La cosecha estuvo mal. Tengo deudas. Y hay un arreglo urgente en la bomba de riego que no puedo dejar pasar o pierdo la temporada entera. Necesito como 80,000 pesos y no sé a quién más pedírselos». Silencio. Un silencio distinto a todos los silencios que don Aurelio había escuchado en las últimas semanas. Miguel no recorrió el cuarto con los ojos, no frunció el ceño calculando, no preguntó cuándo se lo devolvería, no mencionó sus propios gastos, no dijo, «a ver qué puedo hacer», solo dijo, «¿cuándo lo necesita?». Don Aurelio parpadeó. «¿Cómo? ¿Que cuándo lo necesita, apá? ¿Hoy? ¿Esta semana? Mijo, yo no...». «Tengo como 42,000 ahorrados», dijo Miguel, con la misma naturalidad con que había dicho buenos días esa mañana. «No son los 80, pero se los doy hoy mismo, y lo que falta le pido prestado al cuñado de Carmen, que me debe un favor. En 2 o 3 días junto lo demás». Don Aurelio lo miró durante un momento largo. «¿Eso es todo lo que tienes ahorrado?», dijo. «Sí». «¿Y tus gastos? ¿Los niños, el taller?». «Nos arreglamos, apá». Miguel lo dijo sin drama, sin heroísmo, con la simplicidad de alguien para quien ayudar a su padre no es un sacrificio extraordinario, sino simplemente lo que se hace. «Usted me enseñó que primero la familia, ¿o ya se le olvidó?». Don Aurelio tuvo que apartar la vista. Miró las plantas de Carmen, el patio de tierra apisonada, la gallina de Rodrigo que había vuelto a aparecer desde algún rincón y caminaba con su dignidad absurda entre las macetas. Tuvo que apartar la vista porque si no, iba a llorar. Y don Aurelio Vázquez llevaba décadas sin llorar delante de nadie. «No, mijo», respondió con voz controlada. «No se me ha olvidado». Esa tarde, don Aurelio ayudó a Miguel a pintar la barda del fondo del patio, que estaba descascarada. No porque necesitara hacerlo, sino porque Miguel lo había mencionado de pasada al mediodía
Tengo que pintarla tantito antes de que lleguen las lluvias. Y don Aurelio simplemente había tomado una brocha y se había puesto a ayudar sin que nadie se lo pidiera. Carmen los vio desde la ventana y sonrió sola. Pintaron durante 2 horas, casi sin hablar. Solo el sonido de las brochas sobre el adobe y de vez en cuando alguna observación sobre el color, sobre el clima, sobre las lluvias que se estaban tardando. A las 6 de la tarde, don Aurelio se despidió. Miguel lo acompañó hasta la camioneta. Le cargó la bolsa. Le revisó la llanta trasera derecha que él mismo había notado un poco baja cuando llegó. La infló con el compresor del taller y luego se paró junto a la ventana del conductor con los brazos cruzados sobre el borde de la puerta, como hacía cuando era joven, y don Aurelio lo llevaba al pueblo. «¿Viene pronto, apá?» «Pronto», prometió don Aurelio. «Lo espero». Miguel le dio un golpecito suave en el brazo. «Y oiga, si necesita más de lo que le dije, me habla. No tiene que andar apretándose solo». Don Aurelio arrancó la camioneta y salió por la calle de tierra. En el espejo retrovisor vio a Miguel parado junto al portón, con la mano levantada en señal de despedida, hasta que la curva del camino lo hizo desaparecer. Solo entonces, en la soledad de la cabina, con el olor a pintura fresca todavía en la ropa y el sabor del café de olla todavía en la memoria, don Aurelio Vázquez dejó escapar una lágrima, solo una. La dejó caer sin limpiarla, porque esa lágrima no era de tristeza, era de certeza. Ya sabía todo lo que necesitaba saber. La muerte fingida. 3 días después de su visita a Miguel, don Aurelio llamó al licenciado Cisneros. «Ya terminé», dijo sin preámbulo. Gerardo Cisneros conocía esa voz. Era la voz de las decisiones tomadas, la voz que usaba don Aurelio cuando ya no había nada más que deliberar, cuando la conclusión había llegado y lo único que quedaba era ejecutar. «¿Cuándo nos vemos?», preguntó el abogado. «Mañana, temprano. Hay que redactar el testamento nuevo y preparar todo lo que viene después». «Todo lo que viene después». Gerardo hizo una pausa. «¿Qué está planeando don Aurelio?». El viejo granjero miró por la ventana hacia sus campos. Era temprano en la mañana y la luz entraba horizontal sobre el maizal, dorando las puntas de las plantas con esa claridad específica de las 6 de la mañana en el campo. «Voy a morir, Gerardo», dijo. Silencio en la línea. «Don Aurelio, temporalmente», aclaró el viejo, y en su voz había algo que en otro hombre habría sonado a humor, pero en don Aurelio sonaba simplemente a lógica. «Necesito que mis hijos crean que morí. Necesito verlos en la lectura del testamento sin que sepan que estoy ahí. Necesito ver sus caras cuando escuchen lo que les toca». Hizo una pausa. «¿Puedes arreglar eso?». Gerardo tardó un momento en responder. «Es irregular», dijo finalmente. «Sí. Técnicamente no es ilegal si no hay documentos falsos de defunción. Solo sería una notificación informal a los herederos de que el testador ha fallecido, antes de que se confirme oficialmente». «Exacto. Y si alguien lo ve a usted vivo antes de la reunión, todo se cae. Nadie me va a ver. Me quedo aquí en la hacienda. Tú haces las llamadas, tú citas a los 3, y yo espero». Otra pausa. Don Aurelio imaginó a Gerardo al otro lado de la línea, frotándose el bigote como hacía cuando pensaba, mirando el techo de su oficina. «De acuerdo», dijo el abogado finalmente. «Pero el testamento tiene que estar perfecto antes de que hagamos cualquier movimiento. Sin errores, sin ambigüedades. Cuando esto salga a la luz, tiene que sostenerse. Por eso necesito que vengas mañana». «Ahí estaré». Don Aurelio colgó. Se levantó de la silla del despacho, caminó hasta la cocina y le dijo a Remedios que iba a necesitar que nadie supiera que él estaba en la hacienda durante los próximos días.
Remedios lo miró con sus ojos oscuros y sabios de mujer que ha visto mucho sin preguntar nada. «Está bien, don Aurelio. Estoy perfectamente, Remedios. Solo necesito silencio por unos días». Ella asintió, como siempre, sin preguntar más. El testamento nuevo tardó 2 días en redactarse, no porque fuera complicado en su intención. Don Aurelio tenía muy claro lo que quería, sino porque el licenciado Cisneros insistió en que cada cláusula fuera airtight, impugnable por ninguna de las partes, sólido como el adobe de las bardas de la hacienda. Trabajaron en el despacho durante horas, con la carpeta de patrimonio abierta sobre la mesa, repasando cada propiedad, cada cuenta, cada contrato, cada bien. Don Aurelio dictaba. Gerardo redactaba, consultaba el Código Civil, sugería redacciones más precisas y de vez en cuando levantaba la vista sobre los lentes para confirmar un detalle. Al final de la tarde del segundo día, el documento estaba listo. Gerardo lo leyó en voz alta una vez completo, despacio, con la voz formal que usaba en los juzgados. Lo que Ernesto recibiría: una carta. 2 páginas escritas de puño y letra por don Aurelio, sin propiedades, sin dinero, sin tierras, solo palabras. Las palabras que el viejo había guardado durante años y que ahora estaban en papel para que no pudieran ignorarse. Lo que Valeria recibiría: un espejo de cuerpo entero con marco de madera, empacado y etiquetado, con una nota adjunta de una sola línea. Y nada más. Lo que Miguel recibiría: la hacienda completa, las 400 hectáreas, las construcciones, los equipos, los contratos vigentes de comercialización, los pozos, la bodega certificada, las 3 cuentas bancarias con sus 17.340.000 pesos, el fondo de inversión, las propiedades adicionales de Salvatierra y Pénjamo, los vehículos, los animales, todo, absolutamente todo, sin excepción, sin condición, sin cuotas para nadie más. Y una cláusula adicional: los trabajadores de la hacienda, Fermín, Don Chelo y los 8 empleados de planta con más de 10 años de antigüedad recibirían una liquidación extraordinaria de 100.000 pesos cada uno, pagada antes de que Miguel tomara posesión formal, como reconocimiento a su lealtad de décadas. Cuando Gerardo terminó de leer, hubo un silencio largo en el despacho. «¿Algo que cambiar?», preguntó el abogado. «Nada», dijo don Aurelio. «Entonces firme aquí, aquí y aquí». Don Aurelio firmó, con la misma letra firme y vertical que había usado siempre. La letra de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. El plan operativo era el siguiente: el licenciado Cisneros llamaría a los 3 hijos por separado al día siguiente por la mañana para informarles que don Aurelio había sufrido un paro cardíaco fulminante durante la noche y había fallecido en la hacienda, que Remedios lo había encontrado por la mañana, que él, como albacea y representante legal, estaba coordinando todo, que los convocaba para la lectura del testamento el siguiente viernes en sus oficinas de León a las 11 de la mañana. Los detalles del funeral, les diría, ya estaban siendo atendidos por disposición expresa del propio don Aurelio en vida, quien había dejado instrucciones de que el velorio fuera privado, solo trabajadores de la hacienda y gente cercana, sin avisos públicos. Así que no había nada que los hijos necesitaran hacer más que presentarse el viernes. Don Aurelio pasaría los días anteriores completamente recluido en la hacienda. Remedios y Fermín eran los únicos que sabían que estaba vivo, y ambos habían prometido silencio absoluto con la seriedad de quienes han guardado secretos toda la vida porque saben que los secretos del patrón son sagrados. El viernes, don Aurelio estaría en las oficinas de Gerardo antes de que llegaran sus hijos. Se instalaría en el cuarto contiguo a la sala de reuniones, separado por una pared delgada y una puerta que podía abrirse desde adentro. Escucharía todo,
y en el momento que él eligiera, entraría. ¿Y si alguno llora?, preguntó Gerardo, casi en voz baja, mientras doblaba su copia del testamento. ¿Si alguno de los tres reacciona de manera que usted no esperaba? Don Aurelio lo consideró un momento. Si alguno llora de verdad, dijo, lo sabré. Llevo 82 años leyendo a la gente. Hizo una pausa. Pero no espero sorpresas, Gerardo. El abogado asintió. ¿Quiere usted hacer las llamadas o las hago yo? Tú, es más creíble si viene de ti. Tú eres el licenciado, tú eres el albacea, yo soy el muerto. Gerardo soltó un sonido que en otro contexto habría sido una carcajada. Como usted diga, don Aurelio. Las llamadas se hicieron a la mañana siguiente, miércoles, a las 9 en punto. Primero a Ernesto. Gerardo reportó después que Ernesto había respondido con un silencio largo. Luego había dicho ¿cómo? ¿Cuándo? Con una voz que sonaba más a conmoción que a dolor, y había preguntado casi de inmediato cuándo sería la lectura del testamento. Gerardo le había dado la fecha, y Ernesto había dicho que ahí estaría. Luego, a Roberto. Roberto había llorado, o algo que sonaba a llanto. Gerardo no estaba seguro. Había dicho no puede ser varias veces, y luego había preguntado si había algo que necesitara de él antes del viernes. Gerardo le había dicho que no, que todo estaba en orden. Finalmente, a Valeria. Valeria había tardado en contestar. Cuando lo hizo, el abogado escuchó de fondo el sonido de tráfico, como si estuviera en el carro. La noticia la había dejado en silencio por varios segundos. Luego había dicho con voz rota que no podía creerlo, que cuándo había pasado, que si el rancho estaba asegurado, que si los documentos estaban en orden. Gerardo le había dado la fecha del viernes y había colgado. Cuando le reportó todo a don Aurelio esa tarde, el viejo escuchó en silencio, sentado en su sillón del despacho, con los dedos entrelazados sobre el estómago. ¿Y Miguel?, preguntó. Lo llamé de último. Gerardo hizo una pausa. Fue el único que lloró de verdad, don Aurelio. Se le quebró la voz desde la primera palabra. Me preguntó cómo había sido, si había sufrido, si había estado solo. Me preguntó si usted había dicho algo antes de... El abogado se detuvo. Me costó trabajo mantener el papel. Don Aurelio permaneció en silencio un momento largo. ¿Preguntó por el testamento? No, dijo Gerardo. En ningún momento. El viejo granjero cerró los ojos. Bien, dijo en voz muy baja. Solo eso. Bien. Los días entre el miércoles y el viernes fueron los más extraños de la vida de don Aurelio. Vivir muerto es una experiencia singular. La hacienda siguió su ritmo de siempre. Fermín y los trabajadores salían al campo al amanecer. Remedios cocinaba, las vacas se ordeñaban, el maizal crecía despacio. Todo igual. Pero don Aurelio no salía. Se quedaba adentro, leía, dormía más de lo acostumbrado, caminaba los corredores en silencio. Una noche pensó en su esposa Elena, muerta hacía 17 años. Ella le habría dicho que era un viejo terco y dramático, y habría tenido razón. Pero también, en el fondo, habría entendido. Elena también le había dicho años antes de morir, Aurelio, me preocupa cómo son los muchachos cuando no hay nada que ganar. Ella lo había visto antes que él. El viernes por la mañana, don Aurelio se levantó a las 5, se bañó, se puso su ropa menos vieja, pantalón de tela oscura, camisa de cuadros limpia, las botas buenas, y desayunó solo en la cocina con Remedios, que le sirvió café y pan sin decir nada, con esa discreción que valía más que cualquier palabra. ¿Cómo me veo?, le preguntó don Aurelio al levantarse. Remedios lo miró de pies a cabeza con sus ojos críticos de mujer que lo había conocido durante 20 años. Como lo que es, dijo. Un hombre bueno que va a hacer justicia. Don Aurelio asintió y salió hacia León.
La lectura del testamento. Las oficinas del licenciado Cisneros quedaban en el segundo piso de un edificio discreto sobre la avenida López Mateos, en León. Sala de espera con sillas de piel café, una recepcionista de nombre Lupita que llevaba 15 años ahí y que ese viernes había llegado más temprano que de costumbre porque el licenciado le había dicho que habría una reunión importante, diplomas en la pared, una planta de esquina que nadie recordaba haber regado nunca, pero que seguía viva con una terquedad admirable. Don Aurelio llegó a las 9:15 de la mañana, hora y media antes de la cita. Gerardo lo estaba esperando en la puerta de su despacho y lo hizo pasar directamente sin cruzar la sala de espera por el pasillo lateral. Le ofreció café. Don Aurelio aceptó. Se sentaron un momento y el abogado le repasó el orden de lo que vendría. Los 3 hijos llegarían a las 11. Él los recibiría en la sala de reuniones contigua. Don Aurelio se quedaría en el cuarto de atrás, separado por la puerta de madera que daba directamente a la sala, y escucharía. En el momento que él decidiera entrar, solo tenía que empujar esa puerta. ¿Estás seguro de que quiere hacer esto?, preguntó Gerardo una vez más, con la delicadeza profesional de alguien que ya sabe la respuesta pero siente la obligación de preguntar. Más seguro que de cualquier cosa en los últimos años, respondió don Aurelio. Gerardo asintió y no volvió a preguntar. A las 10:55, los 3 hijos estaban en la sala de espera. Don Aurelio lo supo, porque Lupita abrió levemente la puerta del cuarto trasero y le susurró que ya habían llegado todos. Él asintió sin hablar y se acomodó en la silla donde había estado sentado los últimos 40 minutos, con las manos sobre las rodillas, escuchando el sonido apagado de voces al otro lado de la pared. Reconoció la voz de Valeria primero, luego la de Ernesto. Roberto hablaba bajo, como siempre. Las voces tenían ese tono particular de la incomodidad mal disimulada, gente que comparte un espacio sin querer compartir demasiado, que habla de trivialidades para no hablar de lo que de verdad están pensando. Lo que estaban pensando, don Aurelio lo sabía perfectamente. Estaban pensando en el dinero. Gerardo los hizo pasar a la sala de reuniones a las 11 en punto. Don Aurelio escuchó el movimiento de sillas, el cierre de la puerta y luego la voz formal del licenciado saludando y agradeciéndoles la puntualidad. Luego hubo un momento de silencio y Gerardo comenzó. Antes de proceder con la lectura, quiero agradecerles su presencia. Sé que es un momento difícil para todos. Don Aurelio fue un hombre extraordinario y tuve el honor de ser su representante legal durante más de 30 años. Lo que voy a leer hoy es su voluntad última, redactada por él mismo en plenas facultades mentales, firmada ante testigos hace 5 días. No hay lugar a impugnación por razones de capacidad. El documento es absolutamente válido. Pausa. Procedan con confianza, dijo Valeria, con una voz que intentaba sonar serena, pero que don Aurelio reconoció inmediatamente como tensa. Gerardo comenzó a leer. Leyó primero el encabezado legal, las fechas, los datos del testador, el reconocimiento de los herederos. Luego llegó al cuerpo del testamento, y ahí su voz adquirió ese peso específico que tienen las palabras cuando son definitivas. Con respecto al heredero designado como primero, Ernesto Vázquez Ruiz, hijo mayor del testador. Pausa. El señor Vázquez Ruiz no recibirá bienes materiales de ningún tipo. En su lugar, recibirá la siguiente comunicación personal del testador. Don Aurelio escuchó el sonido de un sobre siendo abierto. Gerardo leyó la carta en voz alta. 2 páginas. Don Aurelio las había escrito de noche, a mano, con la lámpara del escritorio,
eligiendo cada palabra con el mismo cuidado con que elegía la semilla antes de sembrar. La carta no era cruel, no era un ataque, era algo peor desde la perspectiva de Ernesto. Era la verdad dicha sin adornos, con claridad quirúrgica, por un padre que lo había visto con exactitud durante décadas. Le decía que lo amaba, le decía que había pagado su universidad, sus deudas, sus proyectos, sin reclamos, porque eso hacen los padres. Le decía que lo había visitado en Guadalajara hace unas semanas y que había visto cómo lo miraba cuando creía que no había nada que sacar. Le decía que un hijo que ama a su padre no apaga los ojos cuando descubre que el padre no tiene dinero. Le decía que esperaba que esa carta le sirviera de espejo, porque los espejos muestran lo que no queremos ver. Le decía, al final, que lo perdonaba, y que esperaba que algún día Ernesto encontrara la manera de perdonarse a sí mismo. Cuando Gerardo terminó de leer, hubo un silencio absoluto. Luego, la voz de Ernesto, baja, tensa. «Eso es todo lo que me toca». «Eso es todo», confirmó Gerardo. Don Aurelio escuchó una silla moverse con brusquedad. «Con respecto a la segunda heredera designada», continuó Gerardo sin pausa, «Valeria Vázquez Ruiz, hija del testador. La señora Vázquez Ruiz recibirá un espejo de cuerpo entero con marco de madera de cedro, actualmente empacado en la bodega de esta oficina, y la siguiente nota adjunta». Gerardo leyó la nota. Una sola línea, tal como don Aurelio la había escrito. «Para que te veas como realmente eres, no como crees que te ven los demás». Silencio. Luego la voz de Valeria, y en esa voz había algo que don Aurelio no había escuchado en muchos años, el borde afilado de alguien que está a punto de perder el control. «Esto es una broma», dijo. «Esto tiene que ser una broma». «No lo es», dijo Gerardo con la calma de quien ha practicado esa respuesta. «Soy su hija, no puede dejarme solo un espejo. Eso no es legal, eso se puede impugnar». «Puede consultarlo con otro abogado», respondió Gerardo, «pero le aseguro que el documento es impugnable en 0 aspectos. El testador tenía plenas facultades y el derecho absoluto de disponer de sus bienes como considerara conveniente». «¡Esto es una humillación!». La voz de Valeria se quebró entre la rabia y algo que podría haber sido llanto o podría haber sido simplemente frustración. «Después de todo lo que hice por él», don Aurelio, al otro lado de la puerta, cerró los ojos un momento. «Después de todo lo que hice por él». Esa frase que resume perfectamente cómo Valeria había entendido la relación con su padre, como una transacción pendiente, como algo que se había invertido y que ahora exigía rendimiento. «Continuamos», dijo Gerardo, con una firmeza tranquila que no admitía interrupciones, y llegaron al nombre de Miguel. Gerardo leyó el apartado correspondiente a Miguel Vázquez Ruiz, con la misma voz uniforme que había usado para todo lo anterior. Pero lo que leyó era diferente en volumen, en peso, en alcance, la hacienda completa, las 400 hectáreas, los pozos, la bodega, los contratos, los equipos, las 3 cuentas bancarias, el fondo de inversión, las propiedades adicionales, los vehículos, los animales. Todo, sin condición, sin cuota, sin excepción. Y la cláusula de los trabajadores, 100.000 pesos de liquidación extraordinaria para cada empleado de planta con más de 10 años de antigüedad, pagados antes de que Miguel tomara posesión formal. Cuando Gerardo terminó de leer ese apartado, el silencio en la sala fue de una naturaleza completamente distinta al de los anteriores. Era el silencio del desconcierto total. Fue Ernesto quien habló primero, y su voz ya no era la del hombre controlado de siempre. «¿Cuánto dijo que hay en las cuentas bancarias?» 17.340.000 pesos, repitió Gerardo sin inflexión. ¿17 millones?
La voz de Ernesto sonó como si el número no cupiera en su boca. ¿El rancho tenía 17 millones? El señor Vázquez tenía 17 millones en cuentas bancarias, corrigió Gerardo. El valor total del patrimonio supera los 38 millones de pesos, incluyendo propiedades, contratos e inversiones. El silencio que siguió fue el más largo de toda la mañana. Fue en ese silencio cuando don Aurelio se levantó de la silla. Caminó los 4 pasos que separaban su silla de la puerta, puso la mano en la manija, la giró despacio y empujó. La puerta se abrió hacia la sala de reuniones. Don Aurelio entró. Los 3 hijos lo vieron al mismo tiempo, y los 3, exactamente al mismo tiempo, se quedaron sin palabras. Valeria fue la primera en reaccionar. Se levantó tan de golpe que la silla raspó el piso con un chirrido, y su cara recorrió en segundos todo el espectro entre el shock, la confusión y algo que, don Aurelio lo notó con claridad, se parecía mucho al miedo. Ernesto se quedó sentado, rígido, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en su padre, como si estuviera tratando de resolver un problema matemático que no cuadraba. Roberto, que había estado en silencio casi toda la reunión, con los ojos rojos de lo que parecía haber sido llanto real, se levantó despacio, con una expresión que don Aurelio no supo leer de inmediato. No era rabia, no era alegría, era algo más complicado, algo parecido a la vergüenza. Don Aurelio los miró a los 3 durante un momento largo, de pie en el umbral de la puerta, con su camisa de cuadros y sus botas buenas y sus 82 años de vida encima. Luego caminó hacia la cabecera de la mesa y se sentó. «Siéntense», dijo con voz tranquila. Nadie se movió por un segundo. «Siéntense», repitió con exactamente el mismo tono, no más alto, no más duro. Solo la misma voz que había usado toda la vida cuando decía algo una segunda vez. La voz de alguien que no necesita elevar el volumen para que lo obedezcan. Se sentaron. Don Aurelio los miró uno por uno. Ernesto, con la mandíbula todavía apretada. Valeria, con los ojos brillantes de rabia contenida. Roberto, mirando la mesa. «No estoy muerto», dijo. «Como pueden ver». Nadie respondió. «Lo que sí murió», continuó, «es mi disposición de seguir haciendo como que no vi lo que vi. Los visité a los 3. Con ropa vieja y una bolsa de tela. Quería saber qué había en el corazón de cada uno cuando creyeran que no tenía nada que darles». Valeria abrió la boca. Don Aurelio levantó una mano. «Ahorita me escuchan». El hombre que regresó de entre los muertos. Don Aurelio los miró a los 3. Los había amado desde antes de que existieran, y los seguía amando ahora, aunque eso ya no cambiaba nada de lo que había decidido. «Ernesto», comenzó mirando a su hijo mayor, «fui a tu casa en Guadalajara. Me diste una toalla doblada y un cuarto que olía a bodega. Esa misma noche me pediste dinero prestado. Cuando te dije que no tenía, se te acabó la conversación. Pausa. No te estoy culpando de ser lo que eres, te estoy diciendo que lo vi». Ernesto mantuvo la mandíbula apretada pero no habló. Sus ojos, sin embargo, bajaron levemente hacia la mesa. «Valeria». Don Aurelio giró la vista hacia su hija. «Llegué a tu casa y me recibiste con flores en la mesa y preguntas que nunca me habías hecho. Me trataste bien. Y en 20 minutos ya me estabas pidiendo poder notarial sobre el rancho antes de ofrecerte siquiera a prestarme los 80,000 que supuestamente necesitaba». El viejo hizo una pausa. «El cariño que me mostraste ese día no era para mí, era para lo que creías que ibas a heredar». Valeria tenía los labios apretados en una línea fina. Sus ojos brillaban, pero don Aurelio ya sabía que esas lágrimas no eran de culpa. Eran de coraje, de una mujer que no está acostumbrada a que nadie le diga la verdad en su propia cara. «Roberto», continuó don Aurelio. Roberto levantó la vista.
Sus ojos estaban rojos. Eso era real. Don Aurelio lo supo en el momento en que los vio. El llanto había sido real. Fui a tu casa y me cerraste el portón. El viejo lo dijo sin dureza, con una voz que era casi suave. Me dijiste que tenía visitas de trabajo, que te avisara la próxima vez, y cerraste. Pausa. Eso también lo vi, mijo. Roberto bajó la vista de nuevo, y en ese gesto, en esa manera de no poder sostener la mirada de su padre, había algo que los otros dos no habían mostrado. Vergüenza, no rabia, no cálculo, solo vergüenza. Don Aurelio lo notó y lo guardó. Los tres, dijo finalmente mirándolos juntos, son hijos míos. Los tres llevan mi apellido. Los tres crecieron en la misma hacienda, comieron la misma comida, tuvieron los mismos zapatos y las mismas oportunidades. Y cada uno eligió, con el tiempo, quién quería ser. Se detuvo. Bebió un sorbo del café que Lupita había puesto sobre la mesa antes de que comenzara la reunión y que ya estaba frío, pero que don Aurelio bebió de todas formas porque era la clase de hombre al que no se le va a desperdiciar el café aunque esté frío. El testamento no cambia, dijo. Lo que escucharon es lo que hay. Fue Valeria quien habló primero, y era inevitable, porque Valeria siempre había sido la primera en hablar cuando había algo que defender. Papá, eso no es justo. No puedes dejarle todo a Miguel solo porque fue más simpático el día que lo visitaste. Somos tus hijos, igual que él. Tenemos los mismos derechos. Los mismos derechos legales, la corrigió don Aurelio con calma. No los mismos méritos. Eso es subjetivo. Todo en la vida es subjetivo, hijita. Lo que yo decido hacer con lo que yo construí también. Construiste con el esfuerzo de todos. Nosotros también. ¿Ustedes qué? La voz de don Aurelio no subió de volumen, pero hubo en ella algo que silenció a Valeria inmediatamente, como siempre lo había hecho cuando era niña, y él decía esas dos palabras. ¿Ustedes qué hicieron? Dígame qué hizo cada uno por este rancho. Por mí, no por lo que iban a recibir. Por mí. Silencio. Un silencio que duró lo suficiente para que la pregunta ocupara completamente el cuarto. Ernesto miró la mesa. Valeria miró hacia la ventana. Roberto seguía con los ojos bajos. Don Aurelio asintió despacio, como si el silencio mismo fuera la respuesta que esperaba. Miguel, dijo, nunca me pidió nada. Nunca. En 39 años, ese muchacho nunca llamó para pedirme dinero. Nunca se acercó cuando olía a herencia. Nunca me visitó con agenda escondida. Me manda un mensaje cada domingo con los buenos días. Solo eso. Hizo una pausa. Cuando le dije que andaba mal, me ofreció todo lo que tenía ahorrado sin preguntar cuándo se lo devolvería. Cuando lo visité, me puso a pintar una barda con él y pasamos la tarde como padre e hijo. Voz quieta, firme. Eso no tiene precio, pero sí tiene consecuencias. Fue Roberto quien habló a continuación, y lo hizo con una voz tan baja que don Aurelio tuvo que inclinar levemente la cabeza para escucharlo bien. «Tiene razón, apá», dijo Roberto. «Tiene toda la razón». Valeria lo miró con incredulidad. Ernesto no reaccionó. «Lo que hice ese día en el portón», dijo Roberto con la voz quebrándose, «me dio vergüenza desde que cerré. Quise salir a llamarlo y no lo hice. No tengo excusa, apá. Solo lo siento». Don Aurelio lo miró en silencio durante un momento largo. «Lo sé, mijo», dijo finalmente. «Lo sé. No fue perdón, no todavía. Pero fue algo, un reconocimiento, una puerta que no estaba completamente cerrada». Ernesto se levantó. «Me parece injusto», dijo con una frialdad que ya no intentaba disimular. «Y voy a consultar con mi abogado». «Tienes todo el derecho», respondió don Aurelio sin inmutarse. «Pero el testamento lo redactó el mejor abogado de esta ciudad, en plenas formas legales, y no tiene una sola cláusula que impugnar».
Puedes gastar tu tiempo y tu dinero en intentarlo. Es tu decisión. Ernesto tomó su saco del respaldo de la silla, se lo puso con ese gesto suyo de hombre que mantiene la compostura cuando por dentro todo está fallando, y salió de la sala sin decir más. La puerta se cerró detrás de él. Valeria se quedó sentada un momento más, mirando a su padre con una expresión que era mitad rabia y mitad algo que todavía no había procesado del todo. Luego tomó su bolsa, se levantó y cuando llegó a la puerta se detuvo sin voltear. «Te quiero, papá», dijo con voz tensa, «aunque hoy no lo parezca». Don Aurelio la miró de espaldas. «Yo también te quiero, hijita», respondió. «Eso nunca ha estado en duda». Valeria salió, y en la sala quedaron don Aurelio, el licenciado Cisneros y Roberto, que seguía sentado con los ojos en la mesa. Don Aurelio marcó el número de Miguel. Contestó al segundo timbre. «Apá, mi hijo, necesito que vengas a León. Ahorita. ¿Está bien?» «Estoy perfectamente. Solo necesito verte». «Ya voy. Dame una hora». Don Aurelio colgó. Roberto lo miraba. «¿Le va a decir hoy?», preguntó en voz baja. «Hoy», confirmó don Aurelio. Roberto se levantó, tomó su chamarra y antes de salir le puso una mano en el hombro a su padre. Solo eso, un gesto torpe pero real. «Ojalá algún día me dé la oportunidad de hacer las cosas diferentes, apá». Don Aurelio puso su mano sobre la de su hijo. «Las oportunidades no se esperan, mijo, se buscan». Roberto asintió, con los ojos brillantes, y salió. Miguel llegó en 50 minutos. Entró a las oficinas del licenciado Cisneros, con las manos todavía con rastros de grasa del taller. Había estado trabajando cuando llamó su padre, y la ropa de trabajo, y se sentó frente a don Aurelio con esa expresión de hijo que llega cuando lo llaman sin saber por qué, pero que confía en que hay una razón. «¿Qué pasó, apá? ¿Está bien de salud?» «Estoy bien, Miguel». «¿Seguro? Porque llegó muy de repente y...» «Miguel». Don Aurelio levantó una mano con una sonrisa suave. «Estoy bien. Solo necesito contarte algo». Y se lo contó todo. El plan, las visitas, lo que había visto en casa de Ernesto, en casa de Valeria, en casa de Roberto, y lo que había visto en San Isidro de las Palmas un domingo por la mañana, con una tina azul y una gallina, y el olor a café de olla, y 2 horas pintando una barda juntos. Miguel escuchó en silencio, sin interrumpir, con esa capacidad suya de escuchar de verdad que tan poca gente tiene. Cuando don Aurelio terminó, hubo un silencio. «¿Por qué me está contando todo esto, apá?» «Porque el testamento está a tu nombre, mijo. Todo. El rancho, las tierras, las cuentas. Todo lo que construí en la vida es tuyo ahora». Miguel lo miró sin entender por un momento. Y luego, cuando lo entendió, en su cara no apareció la expresión que Ernesto o Valeria habrían tenido. No hubo cálculo. No hubo euforia. Hubo algo mucho más sencillo y mucho más difícil de fingir. Los ojos se le llenaron de lágrimas y sacudió la cabeza despacio. «Apá, yo no necesito todo eso». «Lo sé, mijo. Por eso es tuyo». Miguel soltó un sonido que era mitad risa y mitad llanto, y se pasó la mano por los ojos con el dorso, igual que hacía de niño cuando intentaba que no lo vieran llorar. «¿Y mis hermanos?» «Ya saben». Ernesto se fue molesto. Valeria también. Roberto quizás encuentre el camino. Miguel asintió y miró a su padre. «Cuando me diga que necesita ayuda en el rancho, apá, me lo dice de verdad. No se guarda las cosas solo». Don Aurelio lo miró, y por primera vez en muchos años sintió algo que creía haber olvidado, la sensación de no estar completamente solo. «Te lo digo de verdad, mijo». Miguel extendió la mano sobre la mesa como para cerrar un trato. Don Aurelio la miró un momento, luego la tomó, y en lugar de soltarla,
Miguel la apretó con las dos manos, igual que había apretado esa barda recién pintada para ver si ya había secado bien, con la misma atención y el mismo cuidado. «Gracias, apá», dijo Miguel, «por todo, por lo que construyó, por cómo nos enseñó y por confiar en mí». Don Aurelio apretó su mano una vez. «Gracias a ti, mijo», dijo en voz baja, «por ser el único que no me hizo falta probar». Salieron juntos al mediodía, padre e hijo, al sol de León. Don Aurelio sin bastón, sin prisa, Miguel a su lado con las manos en los bolsillos. En la banqueta Miguel se detuvo. «Apá». «¿Qué?» «Los domingos, cuando le mando el mensaje de buenos días», hizo una pausa. «¿Lo lee?» Don Aurelio lo miró, y en su cara apareció algo que nada de lo ocurrido ese día había producido. Una sonrisa completa, sin reservas. La sonrisa de un hombre de 82 años que en este momento tiene todo lo que necesita. «Los leo todos, mijo», dijo don Aurelio, «todos los domingos, a las 7 de la mañana, con el primer café». Miguel sonrió también, y en esa sonrisa estaba todo lo que los dos habían sido y todo lo que ahora podían ser. Padre e hijo, sin cuentas pendientes, sin herencia.